No, ahora sí. Buenas tardes, hermanos. Estamos medio resfriado, estudiando la carta a los romanos, justificados por la fe. Y va a aparecer el título aquí. Ahí está. Y hoy día vamos a, si bien leímos en el capítulo 15, ¿qué leímos en el capítulo 15? Un saludo de Pablo a los hermanos de la iglesia en Roma, que les decía algunas cosas, ¿no? Básicamente, ¿qué les decía? Quiero ir a verlos. Tengo algunos problemas, pero quiero ir a verlos. Y vamos a ver esa idea también que está al principio de la carta, en el capítulo 1, versículos 8 al 15. Leo para ustedes. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y es parte del saludo de que Pablo está haciendo a la iglesia en Roma, anunciando su visita. Vamos a orar. Señor, como cada día, y en especial cada domingo, todos juntos hemos abierto tu palabra y rogamos, habla en nuestro corazón, Señor. Obra en nosotros, en tu iglesia, en cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema que vamos a ver, ya está ahí en pantalla, dice, es la soberanía de Dios en creyentes pecadores. Dios es soberano y nosotros, ¿están seguros, no? Somos soberanos nosotros, ¿no? De nuestra propia vida. Muchas veces, po. Por eso somos pecadores, ¿no? Bueno, eso es parte de nuestra condición. Pregunta, ¿qué pasaría si Dios responde tu oración con un rotundo no? Señor, quiero... No. ¿Cómo quedas? Y uno dice, estamos en la iglesia y para que el pastor esté contento, decir, no, yo voy a aceptar la voluntad del Señor. Pero la verdad, ¿cómo quedas? ¿Estás orando por algo que tú realmente necesitas? Has estado orando mucho tiempo por eso y el Señor de repente dice, no. No es fácil. Y si estoy orando, orando, orando y pasa el tiempo y no hay ninguna respuesta del Señor, ¿cómo quedo? Sigo orando, ¿no? ¿Para qué seguir orando? Si el Señor no va a responder. Les pasa, ¿no? A mí a veces me pasa. Y tenemos que ir a la Escritura para decir, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Si Dios es soberano y yo soy pecador, ¿a quién tengo que seguir? ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo, dice en la carta, ¿no? Orando al Señor para ir a Roma. En el capítulo 15 dice, muchos años. Oh. ¿Y qué le dijo el Señor? No lo respondió. Durante esos muchos años no lo respondió. ¿Y qué pasó en el intertanto? Mientras Pablo oraba y el Señor no le respondía, ¿qué sabemos que sí pasó? ¿Qué tienes abierto en tu mano? La carta a los romanos. Mira, Pablo escribió esta tremenda carta. Porque la voluntad de Dios muchas veces va por caminos que nosotros no pensamos. Y a veces Él dice que no o tarda su respuesta para hacer soberanamente en nosotros algo que para Él es importante, algo que a Él le va a dar
la gloria. ¿Cómo? Por ejemplo, teniendo hoy día su iglesia leyendo esto que escribió Pablo mientras oraba por años sin respuesta para ir a Roma. ¿O no? Gracias, Señor, por eso. Por no responder esa oración a Pablo, tenemos esta carta preciosa, que muchos dicen que es un tratado de teología, que pareciera que lo es tremenda. Uno aprende cosas acerca del Señor Jesucristo de manera muy profunda. Gracias damos al Señor por permitir tener esta carta que fue escrita por no haber respuesta a una oración. Otra vez, ¿cómo quedas tú cuando el Señor no te responde? ¿Centramos las respuestas a nuestras oraciones en nosotros mismos o estamos pensando en la soberanía de Dios? Ahora, otra cosa es que yo conozca cuáles son los propósitos detrás de eso, que no los voy a conocer. Pero sí sé que Dios es soberano y debo aprender a descansar en Él mientras sigo orando, mientras sigo sirviendo, todo el tiempo. Y es lo que enseña Pablo en este breve saludo. No se sabe quién fundó la iglesia de Roma, porque ya estaba, ¿sí? Pablo no la conocía. Y él va a escribir esta carta aproximadamente al año 58 después de Cristo, desde Corinto, en el capítulo 16, versículo 23, va a decir: os saluda Gayo, hospedador mío. Y Gayo, que aparece en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 14, dice que era de Corinto. ¿Dónde estaba Pablo? En Corinto. Y desde ahí escribe esta carta y aparece en Hechos capítulo 20, los primeros 3 versículos, cuando Pablo está en la zona próximo a ir a Jerusalén, a dejar la ofrenda a los santos, que leímos allá en el capítulo 15 de la carta a Romanos. O sea, antes de ser arrestado. Entonces, esta carta que Dios permitió que Pablo escribiera fue antes de ser arrestado. Luego, ya cuando es arrestado, escribe otras como la carta a los Efesios, Colosenses, etc. Pero esta es la última carta que Pablo escribe en libertad. Y lo primero que vemos es el amor de Pablo por los hermanos y por el Señor. El amor de un apóstol que antes era perseguidor de la iglesia. ¿Recuerdan, no? Que consintió la muerte de Esteban, que era blasfemo. Él pensaba que genuinamente estaba haciendo lo que Dios quería, pero estaba haciendo exactamente lo contrario, persiguiendo a la iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dice el Señor Jesucristo en su encuentro. Y ahora que entiende la verdad soberana de Cristo en su vida, Él va a amar a los hermanos con su vida. Y vamos a verlo en los próximos pasos de Pablo cuando es arrestado y finalmente muere a manos del emperador de Roma. Amando la iglesia de Cristo y la obra de Cristo en su iglesia, con un corazón apasionado. Y los ama, como dije, de todo corazón, sin conocerlos. No conocía a los hermanos en Roma, pero los ama en Cristo. El versículo 5, ahí en capítulo 1, dice, hablando de Jesús, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ese es el motivo de vida que tiene Pablo, y lo está expresando no solo en esta carta, en varias más, pero especialmente en esta carta. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere Pablo? Que la iglesia siga la doctrina del Señor, que ame al Señor, se someta al Señor y lo obedezca para que Él, el Señor, sea conocido. No solamente que muchos crean en su nombre, sino que además muchos vivan por su nombre. A ese nivel de conocido, que sea exaltado en todo tiempo, que sea servido, que sea amado. Versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Quiero que conversemos estas cosas, que crezcamos en estas cosas por el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que es el deseo de Pablo y
probablemente haya sido esa su oración, y vamos a ver un poco más de eso, todos estos años. Ahora, ¿cómo puede ser que un pecador como Pablo, Pablo era pecador, ¿cierto? Bueno, esta misma carta a los romanos, lean el capítulo 7. Ahí él muestra cuán pecador es él, como nosotros. ¿Cómo puede ser que un pecador como él o como nosotros llegue a vivir de esta manera? Y la pregunta que uno inmediatamente se hace, bueno, yo estoy viviendo de esa manera, ¿no? Como Pablo, con esa pasión por el Señor, con esa pasión por su iglesia, por los hermanos, por su palabra, o estoy viviendo nomás. El Dios soberano puede cambiar incluso a la persona más furiosa contra Cristo. ¿Sí o no? Pablo es el ejemplo. ¿Y qué dice Pablo? Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Él sabe eso. Él sabe cómo cambió su vida. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por amor al Señor y a su obra, a su iglesia, por amor a los hermanos. Esa es mi vida, dice el que era en contra de Cristo. Y no es una historia distinta a la nuestra. O sea, nosotros deberíamos llegar a pensar lo mismo, pecadores en manos de un Dios soberano, que cambia las vidas de esa manera. Que preguntamos como el carcelero en Filipos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo? Cree en Cristo. Y cuando aprendemos esto y cuando creemos en el Señor, nos damos cuenta que fuimos comprados por precio. El mismo Pablo lo enseña a los corintios, ¿sí o no? Glorificad pues al Señor en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Esa es la vida del creyente. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Y en este saludo Pablo está hablando de eso de sí mismo, dándoselo a conocer a los hermanos para que compartamos estas verdades, crezcamos en estos dones espirituales, estos regalos de Dios y seamos confortados mutuamente. Y sabemos, y va a decir Pablo más adelante, que si tú amas a Cristo, ¿qué pasa? Todas las cosas te ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Algunas. Las que me gustan, las otras, dice eso, ¿no? Las que no me gustan, las que me causan enfermedad, las que me pueden llevar a la cárcel, esas, las que me pueden costar la vida, esas cosas también, ¿o no? Las que me ponen en contra de mucha gente por causa del Señor, todas esas cosas me ayudan a bien. Ah, pero yo no quiero eso. Nuevamente, ¿cómo partimos? ¿Quién es el soberano? ¿Puedo yo determinar qué quiero y qué no quiero del Señor? Como dijo Job, recibiremos de Dios solo el bien y no el mal. Pero pensemos de verdad que muchas veces queremos eso en nuestras vidas, ¿no? Yo no quiero, Señor, Señor, quítame esto. Quítame aguijón. Pues Pablo tenía un aguijón, nosotros tenemos miles, a cada rato. Y el bástate mi gracia, ¿dónde está ese Dios soberano en nuestras vidas? Y sabemos que si amas a Cristo, todas las cosas te ayudan a bien. Y el versículo va a seguir hablando, ¿no? ¿Qué más dice después? ¿Por qué Dios está haciendo esto en tu vida? Porque Él es soberano y ha predestinado que tú seas hecho conforme a la imagen del Hijo. Predestinado. ¿De qué habla esa palabra? De que Dios es soberano. Y soberanamente te ha llamado para que soberanamente vivas esa vida para llegar a tener el carácter de Cristo, fruto espiritual en tu vida. Que cuando todos te vean digan, este no es el que era, está cambiado. Y reconozcan a Cristo en ti. Ese es el proceso que Dios está llevando soberanamente en tu vida. Él te salvó para que seas como Cristo.
Ese es el motivo de la salvación. No tenía por qué hacerlo. Pero la gloria de Dios se magnifica cuando toma un pecador que se cree soberano de sí mismo para que aprenda a vivir en la soberanía de Dios, que está proveyendo todas estas cosas en nuestra vida, así como en la de Pablo. Para amar a su iglesia como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice eso, ¿no? Efesios capítulo 5. ¿Qué quiere el Señor de ti en cuanto a tu amor a los hermanos? Que ames a tus hermanos y te entregues a ti mismo por ellos. ¿Cuáles hermanos? Veamos. Todo, ¿o no? Incluso aquellos, los difíciles. Yo, por ejemplo. Porque todos somos pecadores, ¿no? Y sigue, ¿no? Dice, para presentarla, hablando de la iglesia, de los hermanos, pura y sin mancha delante de Él. O sea que nuestro amor no simplemente hoy nos saludamos, estamos todos bien. No, es trabajar unos con otros, exhortarnos, enseñarnos, disipularnos, para que todos crezcamos y seamos presentados delante de Dios como Dios quiere. Ah, hay un propósito, sí. No es solo amar, es amar con propósito. Es la forma en que el Señor está edificando su iglesia, para que cada uno de nosotros vea a ese Dios soberano obrando en la vida de cada uno de nosotros, para que nos podamos deleitar en Dios y Él nos conceda todas las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuántas peticiones tienes en tu corazón? ¿Son las mismas que el Señor tiene para ti? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Eso es lo que estaba orando Pablo. Quiero ir a Roma porque quiero conocer Roma. Tiene la Fontana de Trevi. Y no, eso todavía no está construido, pero no importa. ¿Por qué quería ir a Roma, Pablo? Para compartirles dones espirituales, verdades de Dios y ser mutuamente confortados. Y después dice, para encontrar fruto, para ver si hay otro que pueda escuchar el Evangelio y creer en Cristo. ¡Qué precioso! Por eso estoy orando, dice Pablo. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y le respondió Dios a Pablo, ¿no? Sí, finalmente fue a Roma. No de la manera que Pablo se imaginó, pero fue a Roma y conocemos la historia. A lo mejor te molesta que Dios sea soberano y probablemente tú quieres más bien ser libre de hacer lo que tú quieres hacer en muchas ocasiones. Y de repente viene el pastor y dice, mira, Dios es soberano, Él va a guiar tu vida. Ya, pero cuando estoy en mi casa, no. No es eso lo que yo quiero porque necesito hacer muchas otras cosas antes, ¿o no? Hechos 4, no lo lean, yo se los leo. La iglesia está predicando de Cristo y comienza a ser perseguida por los judíos. Y cuando toman presos a los apóstoles, ellos están orando en la iglesia y dijeron, soberano Señor. Así comienza la oración. Soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Nosotros decimos, no, Dios creó todo. No nosotros, es Dios. El hombre se esfuerza por tratar de científicamente crear cualquier cosa pensando que el hombre puede crear lo que sea. No, es Dios. Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se motinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y aquí nos está llevando a la cruz de Cristo. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto lo escribe David 1000 años antes de la cruz. ¿Es soberano Dios? Y así comienzan ellos.
soberano Señor. Tú que escribiste por boca de David 1000 años antes de que esto ocurriera y que ocurrió, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Tú eres soberano. ¿Sobre quién? ¿Qué vemos en este pasaje? Que Él mismo vino a salvar. ¿Sí o no? Entregaron al Cristo. Murió en una cruz para salvación de los pecadores. ¿De qué más es soberano? ¿Se salvó gente por esto, no? Digan amén, por favor. Yo sí. ¿Ustedes también? Es soberano, ¿no? Dios salva, es soberano. Pero también Dios usa a los pecadores, los que no se convierten, los que siguen aún en contra del Señor, para sus planes. Herodes, Poncio Pilato, los romanos, los gentiles, los judíos. Todos. Dios sigue siendo soberano. La pregunta entonces, según este pasaje, es, en la soberanía de Dios, ¿de qué lado estoy yo? Gracias, Señor, que por fe soy justificado. Yo estoy del lado de la salvación en la cruz, no de los que promovieron la cruz. Lo que un creyente hace es, por medio de la fe que viene de Cristo. Dice el versículo 5 ahí, Romanos 1. Hablando de Jesús, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Él nos da todo. Para nosotros la gracia, a Pablo también el apostolado. Para la obediencia a la fe, por amor de su nombre. Todo lo que hace un creyente es por medio de la fe que viene de Cristo, para obediencia. Porque Él es soberano. Si Dios es soberano y nosotros pecadores, ¿podemos nosotros hacer lo que queramos? Y la respuesta es sí, porque somos pecadores. Pero cuando Dios obra soberanamente en nosotros, vamos a querer hacer, por la fe, lo que Dios soberanamente quiere de nosotros para su gloria. Y nunca vamos a dejar de hacer lo que nosotros queremos hacer, solamente que ahora cambiamos el objetivo, porque nuestra vida está en Cristo. Gracias, Señor, por esa justificación que nos ha dado, ¿sí? En Hebreos 12 dice, despojándonos de todo peso de pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es lo que queremos hacer ahora. ¿Por qué? Porque el Dios soberano cambió nuestra vida para siempre. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es por la fe que viene de Él. Él es el autor y consumador de la fe. Él, el que no conoció pecado, que por nosotros lo hizo pecado. Él murió por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios, por Él. La obra que Él hizo es inmensa, el cambio que está haciendo en nuestras vidas también es inmenso. Así de soberana es la obra de Dios en nosotros, y gracias a Dios por eso, ¿no? No somos robots. No es que Dios haya cambiado tu corazón y ahora vas a hacer todo lo que Dios quiera. Dios cambió tu corazón para que tú quieras hacer todo lo que a Dios le agrada, para que tú quieras vivir para la gloria del Señor, porque tú ahora amas al Señor que antes no amabas. Es por amor. Ningún robot ama. Puede inventar el que sea, pero nunca va a poder amar. El creyente sí, ama como ama Cristo. ¿Hay amor más grande que ese? Eso somos nosotros, nuevamente, gracias Señor por eso.
Y por esta razón es la que Pablo está orando. Versículo 10, rogando, ahí está, ¿no? Que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, ese que es soberano, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, afirmados en la fe. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ser fortalecidos en el don de Dios, en el regalo de Dios mutuamente. Necesitamos eso, ¿no? Todo el tiempo. ¿Pablo necesitaba eso? Pablo necesitaba que la iglesia lo afirme, lo fortalezca. Nosotros no somos héroes de Marvel, ¿o sí? Incluso los héroes de Marvel tienen que ponerse un disfraz o algo para ser poderosos. Nosotros no somos poderosos, es Dios el poderoso. Nosotros en la vida real somos débiles. ¿Cuál es la diferencia? Que somos débiles en las manos de un Dios que es soberano. Y eso hace toda la diferencia. Y tenemos que aprender a vivir entonces ¿dónde? En las manos del Dios soberano, en lo que Él dice en su escritura para nosotros. Dios, voy a ser medio majadero con el término, Dios es soberano. Yo quiero que salgamos pensando eso hoy día. En esas manos estamos, en un Dios que es soberano. Por tanto, ¿qué necesitamos nosotros? Orar. Y, y hay una palabra clave en el versículo 9 que dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. En la predicación del Evangelio, esa es la idea. Y esa palabra sirvo tiene que ver con adoro, adorar. Dios me es testigo que yo lo adoro. Eso es lo que está declarando Pablo acá. No es simplemente que él fue a barrer la iglesia, yo decir, no, está diciendo eso, que yo lo adoro, que todo aquello que el Señor me pida, eso es lo que yo quiero hacer porque yo amo a mi Señor. Gracias doy a mi Dios. Varias veces va a decir eso en la carta, porque mi vida está en Él y yo lo adoro. Y esa palabra, ese verbo, es lo que junta a un Dios soberano con un pecador rebelde. Cuando este pecador adora a Dios, ya deja de ser soberano en sí mismo porque yo tengo uno más grande y mejor, que es mi soberano. Y para Él vivo. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice, testigo me es Dios a quien sirvo, a quien adoro de todo corazón, en mi espíritu. Lo obedezco, como decía el versículo 5. ¿Para qué? Para estar con ustedes, para ir a Roma, para que pueda afirmarlos en cualquier cosa espiritual que ustedes necesiten, para confortarnos mutuamente, para que ustedes también oren por mí y me den el gozo de saber cómo están creciendo en Cristo. No lo dice con esas palabras Pablo, pero eso es lo que está hablando. Para predicar el Evangelio, muchos que tienen aún que escuchar la palabra del Señor, como dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Es decir, siendo pecador, el Dios soberano ha decidido salvarme, gracias Señor. Y en su soberanía me ha puesto para darle gloria. ¿Qué significa eso? Cantamos recién de la gloria al Señor, ¿o no? ¿Qué significa darle gloria a Dios? Que Él conforme mi carácter a Cristo. Eso significa gloria a Dios, que soy más como Él, cada día. ¿Cuándo? En un tiempo específico. Él me da la vida y Él me da la muerte. Y no hay más. Y tengo esta vida para darle la gloria a Dios. ¿Tienes más vida que esta aquí en la tierra? No desperdicies tu vida hoy. Porque es ahora cuando Dios te ha puesto para su gloria. El Dios soberano, recuerda, es soberano. No tienes otro tiempo. No desperdicies tu tiempo. No dejes correr los días pensando que mañana vas a hacer lo que no has hecho por rebelde. Porque no has decidido aún vivir para la gloria de
quién es soberano en tu vida. Aún estás luchando con tu propia soberanía. Sea que no quieres hacer las cosas por flojera, porque te quejas. Si tú no estás haciendo por flojera las cosas del Señor, ¿qué le estás diciendo al Señor? Que son más importantes las tuyas que las de Él. Si tú te estás quejando de las cosas que el Señor te da, incluyendo una enfermedad, incluyendo una bancarrota financiera, Dios permite esas cosas en nuestra vida, ¿no? Y si tú te quejas, ¿qué le estás diciendo al Señor? Señor, tú eres malo. Te equivocaste, Señor. No eres soberano o eres soberanamente malo. Cuidado. ¿De qué soberanía estamos hablando? ¿De qué Dios estamos hablando? ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu conocimiento? Hablamos de eso más temprano, ¿no? ¿Conozco las Escrituras? Sí. ¿Las vivo? ¿Las entiendo? ¿Me someto? ¿Es soberano Dios para mí de verdad? Piensen esto el martes, el miércoles, no ahora. Piénselo cuando estén solos, cuando estén en problemas. ¿Es soberano Dios? Dios está en control de todo. Cuando lo estoy pasando mal, siempre decimos eso, ¿no? No te preocupes, Dios está en control de todo. Ah, gracias. ¿Y de qué me sirve? Si aún no crees que Dios es soberano, no te sirve. Por eso le dije, voy a ser majadero con la palabra soberano. Necesitamos entender esa verdad para descansar verdaderamente en la soberanía de Dios. El propósito soberano de Dios es hacer posible que recibamos de Él, por la fe, todo lo maravilloso que nos tiene. Aunque en un momento no nos guste. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y Él es soberano, otra vez la palabra. Para eso ha determinado soberanamente obrar en tu vida por medio del Evangelio. Y lo que está diciendo la carta, parte diciendo en el versículo 1, que Pablo fue llamado, apartado, para el Evangelio de Dios, versículo 3, acerca de su Hijo, versículo 5, por quien recibimos la gracia para la obediencia. Versículo 9, porque testigo me es Dios que yo lo adoro, recuerda, ¿no? Que lo sirvo en mi espíritu de todo corazón, a Él, a mí, soberano. Versículo 11, porque deseo veros para compartir todo lo que el Señor me ha dado, todo lo que entiendo del Señor en mi vida, que Él es mi soberano. Versículo 14, para predicar su palabra, para que otros puedan tener la gracia en la cual nosotros disfrutamos esta vida, gracia soberana. Vimos en la mañana, más temprano, los discípulos de Emaús. ¿Cuál era el problema de ellos? El mismo que tenemos nosotros, nos lo dijo el maestro. Conocemos las Escrituras, sabemos las historias, pero todavía no las vivimos porque aún no las entendemos en nuestro corazón. Tenemos que bajarla del cerebro, mi conocimiento, al corazón, experimentar la vida en Cristo. Él es soberano en mí, Él es mi Rey, Él es mi Señor. Yo vivo solo para Él, mi vida es esa, no es otra. O soy creyente o no soy creyente. ¿Cómo debo responder entonces? Y la respuesta es ora. Pero ora mientras enseñas a otros. Ora mientras aprendes para enseñar a otros. Ora mientras estás sirviendo en lo que Dios quiere que estés sirviendo. Ojalá según el don que te ha dado por medio de su Espíritu Santo. Ora mientras planificas las cosas en tu vida según la voluntad de Dios. Santiago habla cuando dice que tenemos falta de sabiduría y nos dice, ora al Señor y pide sabiduría a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, ¿sí? ¿Y qué dice después? Pero pida con fe, no dudando nada. Y ese con fe no es pedir, Señor, yo lo pido con fe. No, cuando tú pides con fe, estás pidiendo, obrando al mismo tiempo, estás haciendo cosas para la obra del Señor, porque tú le crees. No es como Proverbios 13 que dice que el perezoso todo lo anhela y nada alcanza.
Señor, dame esto otro, y me quedo sentado esperando. No, no está diciendo pida con fe, y cuando dice con fe es porque yo estoy viviendo en el Señor, haciendo las cosas que el Señor quiere, ¿o no? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Recuerda ese texto allá en Filipenses 2. Porque Dios es el que conoce la historia, ¿no? Él es el que hace por su buena voluntad. ¿Quién tiene que ocuparse de tu vida? ¿Qué dice el texto? Ocupaos. ¿Quién? Nosotros. Hay cosas que nosotros tenemos que vivir haciendo mientras el Señor hace su obra en nosotros. Cuando tú ores es porque estás haciendo, porque estás llevando a cabo tu vida en Cristo. ¿Cómo debemos responder? De esa manera. Muchas veces vamos a orar, y no es malo orar por cosas que necesitamos. Necesitamos salud, necesitamos estudiar algo, necesitamos una linda vida familiar, un embarazo que llegue a buen término, etc. Es bueno pedir por eso, para la gloria de Dios. Esa es la parte que a veces nos falta, ¿no? Porque muchas veces vamos a ver que nuestras oraciones se van a encontrar y tú puedes pedir una oración, puedes estar orando para encontrar un buen trabajo y yo puedo estar orando por ti para que tengas una linda vida en Cristo, sirviendo al Señor de corazón. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, Dios que es soberano va a actuar, así como Pablo oraba por ir a Roma, responder tu oración o no de encontrar un buen trabajo. ¿Qué va a responder el Señor? No lo sé, pero si yo pido que tenga una vida sirviendo al Señor de corazón, ¿va a responder esa oración el Señor? Siempre. Y a lo mejor, estando en eso, te da un trabajo que jamás te hubieses imaginado. ¿O no? ¿Qué pasó con Pablo? Señor, quiero ir a Roma. Señor, llévame a Roma. Señor, Roma. ¿Y qué le dijo el Señor finalmente? Años después. Ya, Roma. Pero primero vas a estar preso. 2 años ahí. Y después te vas a embarcar a Roma. El viaje es gratis. Gastos pagados, los paga el imperio. Naufragio, enfermedad, de todo, ¿no? ¿Y cómo llega a Roma? Con cadenas, preso. Pero Dios respondió a su oración, no como Pablo quizás imaginó. Dios va a responder tu oración, no como tú crees necesariamente, sino como Dios soberanamente sabe que es mejor para ti, porque Él quiere usarte para su gloria. ¿Quién es el soberano? Necesitamos orar y hacer, amando a la iglesia y al Señor, como Pablo amaba a la iglesia y al Señor. Y el escritor a los Hebreos dice, acerquémonos con corazón sincero. Él nos ha dado un sumo sacerdote para mostrarnos a través de él en oración su soberanía en sus respuestas. Él va a responder según su voluntad. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Él es soberano. Otra vez, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, esto que necesitamos ayudarnos mutuamente, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él es soberano. Y en base a eso sigue el escritor diciendo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Quieres saber cuál es la soberanía del Señor en tu vida hoy, aquí en la iglesia? Para estimularnos al amor y las buenas obras. Lo dice su palabra. Todo lo demás, Dios se encarga. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y mucho más cuando sabemos que Él viene. Este es el tiempo, no hay otro. Tenemos que ser agradecidos entonces de su soberanía sobre nosotros. No hay otra vida mejor, no hay. El soberano Dios te ha dicho, te amo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Él quiso.
¿Qué más dijo? Quiero edificar mi iglesia usándote, a ti. Yo edificaré mi iglesia. ¿A quién está usando Cristo? A ti y a mí. ¿Qué vas a responder? Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra que es clara. Gracias por esta vida de Pablo, esta historia que él mismo cuenta en sus oraciones, sujetándose a tu soberanía. Ayúdanos a entender esa verdad, Señor, a orar sirviendo, a orar enseñando, a orar planificando nuestra vida en ti, en tu iglesia, para que tu iglesia sea edificada y tú soberanamente nos uses a cada uno de nosotros. Obra soberanamente en cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.